¿Alguna vez sentiste que solo recibías migajas emocionales de alguien que decías amar? Jesús dijo: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. Mateo 7:6. Esta advertencia no es solo sobre juicios, sino sobre dignidad espiritual. Muchas veces aceptamos migajas creyendo que es lo mejor que podemos obtener. Pero cuando decides obedecer a Dios y poner límites, algo cambia. Lo que era indiferencia se convierte en atención. Lo que era desprecio, en necesidad. Hoy veremos cómo un acto de valor espiritual puede romper cadenas invisibles y revertir dinámicas de desvalorización. Te mostraremos cómo el amor propio alineado con Dios activa cambios profundos y cómo, al dejar de aceptar migajas, provocas una transformación que no solo sorprende al otro, sino que también glorifica a Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay momentos en los que el alma, cansada de callar, empieza a gritar sin decir palabra. Son esos instantes en los que uno se mira al espejo y ya no reconoce el rostro que antes brillaba con esperanza. Has entregado amor, tiempo, detalles, comprensión, y lo único que recibes a cambio son migajas. No migajas de pan, sino de afecto, de atención, de presencia. Te acostumbras a recibir lo mínimo como si fuera un premio, a justificar lo injustificable con frases como: así es su forma de amar, tiene muchas preocupaciones, quizás yo estoy esperando demasiado. Pero en el fondo sabes que algo no está bien, que ese vacío no es casual, que esa ausencia no es inocente, y que ese desprecio disfrazado de indiferencia se ha convertido en la norma de tu relación. Y aquí es donde entra una de las mentiras más sofisticadas que el enemigo siembra en los corazones: la idea de que aceptar poco es una muestra de humildad, de paciencia, de amor maduro. Nada más lejos de la verdad. La palabra de Dios nunca nos llamó a conformarnos con una versión mutilada del amor. En 1 Corintios 13, Pablo describe el amor como algo que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero jamás dijo que el amor era silencio ante el desprecio, ni aceptación resignada de lo mínimo cuando se ha dado todo. Jesús nunca dio migajas. Él multiplicó panes, sanó por completo, restauró vidas enteras. ¿Cómo entonces vamos a justificar que merecemos menos si somos hijos de un Dios que lo da todo en abundancia? Aceptar migajas emocionales no es humildad, es un autoengaño disfrazado de virtud. Es como aquel hijo pródigo que en su desesperación pensó que lo mejor que podía aspirar era a comer las sobras de los cerdos. Lucas 15:16 dice que deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Ese es el punto exacto al que llegamos cuando nos convencemos de que las sobras son suficientes. Pero lo hermoso de esta historia es que no termina ahí. El versículo siguiente cambia todo el panorama. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Volver en sí es el primer acto de dignidad espiritual. Es reconocer que no fuiste creado para mendigar afecto, sino para vivir bajo la plenitud del amor que Dios diseñó para ti. Volver en sí no es fácil. A veces estás tan atrapado en la dinámica de dar y recibir migajas que pierdes el criterio. Comienzas a medir tu valor en función de cuánto puedes tolerar sin quebrarte, como si el aguante fuera sinónimo de amor verdadero. Pero Dios no mide así. Él te dio identidad, te formó con propósito y te coronó con dignidad. El Salmo 139:14 lo afirma con poder: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. ¿Cómo entonces permitir que alguien te trate como una opción secundaria, como un tal vez, en lugar de un sí definitivo? He conocido a personas que llevan años en relaciones donde su voz no importa, donde su presencia es vista como una molestia y donde su amor es respondido con apatía. Justifican la frialdad con excusas que suenan espirituales,
pero que están llenas de miedo. Estoy esperando a que Dios toque su corazón. Debo ser paciente como Jesús. Pero Jesús también confrontaba. Jesús también se apartaba. Jesús también dejaba lugares donde no era recibido. En Marcos 6:11 dice: y si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies como testimonio contra ellos. Este acto simbólicamente es un límite claro, no porque falte amor, sino porque hay dignidad. Aceptar migajas te entrena en una esclavitud emocional que desfigura tu imagen ante los demás y ante ti mismo. Cada vez que justificas la indiferencia, apagas una luz dentro de ti. Cada vez que agradeces una migaja, cedes una parte de tu alma. Y lo más peligroso es que, con el tiempo, puedes llegar a creer que no mereces más, que eso es el amor, que eso es lo máximo que tendrás. Es como vivir en una cárcel con la puerta abierta, pero sin la fuerza para salir porque has sido condicionado a creer que afuera no hay nada para ti. Pero hay algo que transforma esta historia. Hay un punto de inflexión. Llega un momento, y todos lo hemos sentido, en que algo dentro de ti dice: basta. No un basta lleno de ira, sino uno lleno de revelación. Un basta que no es grito, sino claridad. Esa claridad es un don de Dios. Es el momento exacto en que el Espíritu Santo empieza a restaurar tu identidad. Empiezas a verte como Él te ve, no como una carga, no como alguien difícil de amar, sino como un hijo amado, redimido, valorado. Isaías 43:4 dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Esta palabra es una declaración directa de Dios sobre ti. No fuiste creado para ser opción, fuiste creado para ser propósito. Y cuando esta verdad se instala en tu espíritu, empiezas a actuar distinto. Dejas de esperar llamadas que nunca llegan. Dejas de justificar ausencias que te destruyen. Dejas de mendigar lo que por dignidad debería ser dado con amor. Y es ahí cuando ocurre el cambio. Lo más impactante de este proceso es que al tomar esa decisión de ya no aceptar migajas, algo cambia también en el otro. No siempre porque haya amor, sino porque el poder que tenía sobre ti se desmorona. El que te daba migajas empieza a sentir que ya no te tiene. Y esa pérdida lo confronta, lo obliga a mirar su propia pobreza emocional. Y a veces, solo a veces, ese impacto provoca una transformación. No porque tú lo hayas exigido, sino porque al tú cambiar, cambias el equilibrio de la relación. Pero incluso si el otro no cambia, tú ya eres distinto. Ya no esperas desde la carencia. Ya no amas desde el miedo. Ya no te entregas esperando ser suficiente para que te amen. Te entregas porque sabes quién eres en Cristo. Porque tu valor ya no depende de cuán presente sea alguien en tu vida, sino de cuán presente es Dios en tu corazón. Jesús lo dijo con claridad en Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Esta verdad se aplica también a las relaciones. Una relación donde uno da todo y el otro da migajas está separada de Dios, porque el amor que Él enseña es recíproco, completo, sanador. No es un juego de poder, es un pacto de entrega. Y si no hay entrega mutua, entonces no hay presencia de Dios en esa dinámica. Así de claro, así de contundente. Por eso el primer paso no es confrontar al otro. El primer paso es volverte a ti mismo con una pregunta: ¿por qué estoy aceptando menos de lo que Dios diseñó para mí? ¿Qué temor me mantiene atrapado en esta dinámica? ¿Qué mentira me hace pensar que esto es todo lo que merezco? Al responder estas preguntas con honestidad, te colocas en el lugar de restauración. Porque Dios no transforma lo que negamos, solo lo que confesamos. En Proverbios 4:23 leemos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón no significa cerrarlo, sino valorarlo.
no entregarlo a quien no sabe cuidarlo, no exponerlo a quien solo lo llena de dudas, silencios y heridas. Guardar el corazón es reconocer su valor y alinearlo con los estándares del cielo, no con las carencias de los hombres. Cuando decides dar ese paso, el infierno tiembla, porque ya no estás reaccionando desde el alma, sino desde el espíritu. Y cuando el espíritu lidera, el alma sana. Las lágrimas ya no son de dolor, sino de limpieza. Las noches solitarias ya no son de vacío, sino de comunión. Y los recuerdos ya no te atan, sino que te enseñan. Es en ese punto donde todo empieza a girar. Ya no estás esperando que el otro cambie para sentirte bien. Ya no estás suplicando amor como un niño hambriento. Ahora sabes que Dios te ama de forma completa, que Él no te deja a medias, que su amor no se retira cuando te equivocas, ni se administra por cuotas. Él te ama porque te creó, y si te creó, también te sostiene. Esa convicción cambia la atmósfera, cambia tu voz, tu presencia, tu energía, y aunque el otro no entienda por qué, empieza a sentirse atraído por esa nueva versión de ti, pero ya no por la que se doblaba, sino por la que se levantó, ya no por la que mendigaba, sino por la que camina con la frente en alto, ya no por la que lloraba en silencio, sino por la que ora con poder. Todo esto comienza con una decisión sencilla, pero transformadora: no más migajas, no más justificar el vacío, no más negociar con la dignidad, porque quien acepta migajas vive de sobras, pero quien se alinea con Dios vive en abundancia. Y esa abundancia no depende de lo que el otro dé, sino de lo que Dios ya ha prometido. Y si esa persona es parte del plan de Dios para tu vida, se levantará contigo, se alineará contigo, aprenderá a amar como tú aprendiste a valorarte. Y si no lo es, entonces Dios te abrirá nuevas puertas, nuevos caminos, nuevas conexiones que sí estén a tu altura espiritual. Porque lo que Dios ha preparado para ti no entra en las manos de alguien que solo sabe darte lo mínimo. La pregunta no es por qué esa persona solo te daba migajas. La pregunta es por qué lo permitiste. Pero más importante aún, la respuesta está en lo que harás ahora que sabes la verdad. Y esa verdad, querido corazón, es que fuiste creado para más, para mucho más. Hay una diferencia invisible pero determinante entre soportar en silencio y mantenerse firme con dignidad. El silencio emocional, cuando nace del temor a perder lo poco que se tiene, se convierte en una cárcel espiritual. Es una espera que corroe, una paciencia que duele, una mansedumbre que ha olvidado su propósito. Pero cuando ese silencio es interrumpido por la decisión firme de recuperar el valor que Dios puso en ti, algo en la atmósfera cambia. Lo que antes estaba dormido empieza a moverse. Lo que parecía muerto comienza a inquietarse. Porque la dignidad espiritual no es ruido ni confrontación agresiva. Es autoridad silenciosa que desestabiliza todo lo que se mantenía sostenido por el desequilibrio. En el mundo espiritual hay estructuras que se alimentan de la sumisión inconsciente, dinámicas construidas sobre la base de uno que da sin límites y otro que recibe sin compromiso. Pero cuando el que da decide mirar al cielo en lugar de mendigar en la tierra, esa estructura se derrumba. La dignidad espiritual no solo transforma al que la abraza, sino que también confronta al que la ignoraba. Quien estaba acostumbrado a tu debilidad no sabe cómo reaccionar ante tu fortaleza. Quien encontraba comodidad en tu necesidad se siente expuesto ante tu plenitud. El simple acto de elevar tu estándar emocional no grita, pero habla más fuerte que cualquier reclamo. Jesús nunca pidió permiso para ser respetado. Su presencia traía autoridad, no porque impusiera, sino porque sabía quién era. En Mateo 7:29 se dice de él: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Esa autoridad no se obtiene con palabras vacías, sino con identidad confirmada. Así también, cuando decides recuperar tu dignidad, no necesitas pelear por reconocimiento. La presencia de alguien que ha sido restaurado por Dios incomoda lo que antes se mantenía sin luz. Lo que era costumbre empieza a parecer injusto. Lo que era norma comienza a revelar su error. Quien se sostenía en el poder de dar poco se tambalea cuando ya no hay una respuesta automática a sus migajas. Ya no funciona la ausencia como estrategia, ni el silencio como castigo. El que ha despertado en su dignidad ya no se mueve por necesidad, sino por verdad. Y la verdad siempre tiene un peso espiritual que confronta. En 2 Corintios 10, 4, 5 se afirma que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El argumento de que debes aceptar cualquier trato se derrumba cuando tomas las armas del Espíritu y decides que el amor también sabe poner límites. Muchos temen que al establecer límites perderán al otro, pero lo que en realidad se pierde es la esclavitud emocional. Lo que se rompe no es una relación sana, sino una estructura injusta. Y cuando eso ocurre, el otro se ve obligado a replantearse, no porque lo hayas exigido, sino porque ya no encuentra la versión tuya que lo sostenía. El Espíritu Santo comienza a hacer lo que tú no podías: despertar conciencia, inquietar corazones y provocar cambios desde lo invisible. Pero eso solo es posible cuando tú das el primer paso de restaurar tu dignidad. La mujer samaritana llegó al pozo vacía, acostumbrada a esconderse, a convivir con lo poco, a evitar miradas. Pero en el encuentro con Jesús, algo cambia. Él no solo le ofrece agua viva, sino que la confronta con su verdad. Juan 4:18 dice: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. No hubo condena en sus palabras, pero sí un espejo. Y en ese espejo, ella recuperó su identidad. La mujer que evitaba a todos terminó proclamando la verdad a su pueblo. Lo que activó ese cambio fue una conversación que restauró su dignidad. Jesús la trató con valor cuando ella misma se trataba con evasión. Le devolvió la voz que había enterrado en la rutina de aceptar lo mínimo. Así también ocurre cuando Dios te recuerda quién eres. Dejas de caminar con la cabeza baja, de justificar ausencias, de explicar la falta de afecto. Empiezas a caminar con claridad, no porque odies, sino porque entendiste. Y cuando entiendes, eliges distinto. Ya no reaccionas, decides. Ya no esperas, actúas. Ya no preguntas por qué no te aman como mereces, sino que te preguntas por qué estás permitiendo permanecer en un lugar donde el amor no se expresa como Dios lo diseñó. En 1 Pedro 2:9, la Escritura declara: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta no es una declaración simbólica, es una realidad espiritual que define tu identidad. Cuando esa identidad se activa, todo lo que era aceptable deja de ser suficiente. No porque te vuelvas exigente en lo humano, sino porque tu espíritu reconoce lo que viene del cielo y lo que no. Y lo que no viene de Dios ya no tiene lugar en tu vida. Cuando una persona decide poner un alto, no es porque haya dejado de amar, sino porque ha empezado a amarse en Dios. Esa es la distinción. No se trata de orgullo, se trata de propósito. El amor nunca fue diseñado para sostenerse en desequilibrios. El amor real, el que proviene del Espíritu, se edifica en verdad, en entrega mutua, en presencia constante. Todo lo que niega esa realidad es una distorsión que hay que corregir, no perpetuar. Y al corregir, no solo te sanas tú, también creas un espacio para que el otro se enfrente a su propia condición. Hay quienes solo despiertan cuando ya no pueden contar con tu silencio. No por castigo,
sino porque su propia falta de compromiso queda al descubierto. Lo que antes era cómodo se vuelve insuficiente. Lo que antes era poder se convierte en vacío. Y es entonces cuando se revela si lo que había era amor, necesidad o conveniencia. El respeto que nunca se pidió no se otorga. El amor que no es recíproco no se sostiene. Y la entrega que no es apreciada se agota. Pero la dignidad restaurada, sostenida por la verdad de Dios, tiene un poder que transforma más que cualquier argumento. Jesús enseñó en Mateo 5:37, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Esta instrucción no es solo sobre palabras, es sobre decisiones. Es una llamada a la claridad, a la definición, a la autenticidad. Quien ha sido definido por Dios no vive en zonas grises. El proceso no es inmediato, hay resistencia, hay dolor, pero hay fruto. El que antes ignoraba tu valor empieza a percibir que algo se ha perdido, porque ya no tiene acceso a tu corazón sin compromiso, porque ya no puede entrar en tu mundo sin responder a la altura de lo que Dios ha hecho en ti. La dignidad espiritual crea barreras invisibles que no alejan, pero filtran. Y quien no quiere crecer contigo se queda afuera. No porque tú lo excluyas, sino porque la luz siempre filtra las tinieblas. Hebreos 12:11 nos recuerda: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina de poner límites, de reclamar tu valor, de dejar de aceptar lo mínimo, no produce gozo inmediato, pero produce transformación. Y esa transformación, aunque silenciosa, habla con fuerza. No hay grito más poderoso que una vida restaurada por Dios. No hay predicación más efectiva que una dignidad que ya no se negocia. Este es el tiempo de que tu voz, aunque callada, se convierta en testimonio. De que tu cambio, aunque interno, desestabilice todo lo que estaba sostenido por la inercia. De que tu decisión, aunque personal, active procesos espirituales que no habías imaginado. Porque cuando una persona se alinea con su identidad en Cristo, el cielo responde. Y cuando el cielo responde, todo lo que no fue edificado en su verdad comienza a tambalearse. Esta no es una reacción emocional, es una acción espiritual. No es una represalia, es una respuesta a la revelación. No es una forma de manipulación, es un acto de obediencia. Porque dejar de aceptar migajas es también una forma de honrar a Dios. Es decirle: confío en que tú puedes proveerme relaciones que reflejen tu corazón. No me aferro a lo que no me edifica. No permanezco donde tu presencia no habita. No sostengo lo que tú ya no estás sosteniendo. Ese tipo de fe produce milagros. Y ese tipo de obediencia provoca giros. El mismo Dios que te restauró ahora empieza a mover las piezas alrededor de ti. No por venganza, sino por justicia. No para castigar, sino para enseñar. Y muchos que te daban lo mínimo empezarán a preguntarse por qué ya no pueden soltarte. No porque tú hayas cambiado para agradarles, sino porque has cambiado para agradar a Dios. Y ese cambio, cuando es real, no se puede ignorar. Es la presencia de Dios en ti la que empieza a hablar. Es la obra del Espíritu en tu interior la que ahora dirige tus pasos. Y cuando Dios está en el centro, todo lo que no está alineado se va, se transforma o se arrepiente. Pero ya no vuelve a dominar. Hay algo que no puede pasar desapercibido en el mundo espiritual: la transformación interna de un alma que decide recuperar su valor. Cuando el alma se valora, cuando se ve como Dios la ve, algo invisible pero potente comienza a rodearla. Ya no vibra desde la necesidad, sino desde la plenitud. Y esa plenitud no puede ocultarse. Es como una luz encendida en medio de la oscuridad. Quien antes te ignoraba empieza a notar una ausencia que no sabía que le dolía.
Lo que antes era costumbre se convierte en carencia, y lo que antes parecía normal se revela como error. La autoestima restaurada por Dios no es altivez, es reflejo de identidad. No se impone, se irradia. Y esa irradiación empieza a despertar en el otro una atención que antes no existía. No porque hayas cambiado para agradar, sino porque tu nueva posición espiritual lo confronta con su pobreza emocional. El alma que se valora incomoda a quien se acostumbró a dominar desde el desequilibrio. Quien antes era sordo a tus silencios, ahora es sensible a tu ausencia. Y no porque tú hagas ruido, sino porque ya no estás disponible desde la necesidad. En el libro de Esther encontramos una ilustración poderosa de esta verdad. Esther no fue elegida por su apariencia solamente, sino por la gracia que la rodeaba. Esther 2:15 afirma: y halló gracia ante los ojos de todos los que la veían. Esa gracia no se consigue con esfuerzo humano, es la manifestación del favor de Dios sobre alguien que ha sido preparado en lo secreto. Esther fue procesada, purificada, formada. No buscó el favor de los hombres, fue el favor de Dios en ella lo que la hizo imposible de ignorar. Y esa misma gracia es la que se activa cuando el alma deja de depender de las migajas y empieza a habitar en la abundancia de la identidad en Cristo. La atracción que emana de un alma segura no tiene que ver con apariencia, sino con presencia. Y la presencia nace de la comunión con Dios. Cuando tú sabes quién eres, cómo fuiste formado y el propósito que te sostiene, no necesitas llamar la atención. La atención te sigue, no como recompensa, sino como reacción natural a la luz que portas. Mateo 5:14 lo declara con claridad: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esa luz es consecuencia de una transformación interna que ya no está ligada al deseo de ser visto, sino al deseo de agradar al Padre. La luz que incomoda a otros es la misma que te afirma a ti. No es rechazo, es revelación. No es distancia, es dirección. El que no te veía empieza a buscarte. El que no te valoraba empieza a extrañarte. Pero esta vez no es por necesidad, sino por convicción. Porque lo que antes era fácil de ignorar, ahora es imposible de soltar. Y eso no se debe a estrategias humanas, sino al fruto del Espíritu en ti. Gálatas 5:22 lo describe como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto no se produce con esfuerzo, sino con conexión. Y esa conexión es la que te convierte en alguien distinto, irreconocible para el que te conocía desde tu necesidad, pero profundamente atractivo para el que ahora percibe tu valor. Cuando el alma se alinea con su propósito, también se alinea con la voluntad divina. Y en esa alineación, los vínculos que eran desiguales empiezan a temblar. Ya no se sostiene lo que era manipulación. Ya no se perpetúa lo que era injusticia emocional, porque la verdad se vuelve evidente. En Juan 8:32, Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no solo libera de mentiras externas, también desata cadenas internas. Y cuando te liberas del deseo de ser aprobado por alguien que te daba lo mínimo, te posicionas en el lugar exacto donde el Espíritu puede manifestar su obra. No es que ahora seas mejor, es que ahora eres consciente de quién eres. No es arrogancia, es restauración. No es autosuficiencia, es dependencia correcta. Porque cuando tu dependencia se traslada del otro a Dios, tu alma florece y ese florecimiento es visible. No puedes ocultarlo. Se nota en tu forma de hablar, de caminar, de decidir. Se nota en tu paz. En esa paz que ya no depende de una llamada, ni de un mensaje, ni de una atención intermitente. Filipenses 4:7 lo expresa de forma precisa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Esa paz es lo que el otro empieza a percibir como ausencia y al mismo tiempo como atracción, porque lo que antes era común ahora es único. El alma segura no ruega, no insiste, no se acomoda, ama desde la abundancia, no desde la carencia. Y ese tipo de amor es raro, difícil de encontrar. Por eso, cuando el otro lo percibe, empieza a sentirse inquieto. Ya no puede soltarte con facilidad, porque intuye, aunque no lo sepa nombrar, que ha perdido algo valioso. No por tu ausencia física, sino por la distancia emocional que ahora existe entre quien fuiste y quien eres. Esa distancia no es castigo, es proceso, no es rechazo, es evolución. Y quien no evoluciona contigo queda atrás, pero quien es tocado por Dios a través de tu cambio empieza a seguirte. Ya no te guía el dolor, te guía la sabiduría. Ya no te define la necesidad, te define el propósito. Y eso marca un antes y un después en cualquier relación. El respeto no se exige, se despierta. El amor no se mendiga, se manifiesta. La atención genuina no se fuerza, se provoca cuando el alma se convierte en testimonio viviente de lo que Dios puede hacer. En 2 Corintios 3:18 se dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Esa transformación es la que se vuelve irresistible, no porque tú la provoques, sino porque Dios la inicia y la sostiene. Cuando eso ocurre, todo el panorama se redefine. Ya no estás atado a lo que fue, estás disponible para lo que debe ser. Y si ese vínculo tiene raíces en Dios, también será transformado. Pero si no las tiene, entonces el Espíritu te prepara para lo nuevo. Porque el alma que se valora no puede volver a encogerse, no puede acomodarse otra vez en lugares estrechos, en afectos a medias, en vínculos que no honran su esencia. Romanos 12:2 instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación es lo que te permite discernir qué relaciones edifican y cuáles ya no pueden sostenerse. Y ese discernimiento no es una herramienta racional, es un fruto del Espíritu. El alma restaurada ya no pide señales humanas, escucha la voz de Dios y esa voz le basta. El que no podía soltarte antes quizás no te veía, pero ahora que caminas en identidad, se enfrenta a la realidad de que perdiste el miedo. Y cuando se pierde el miedo, se recupera el control espiritual. Ya no estás a merced de emociones fluctuantes, estás arraigado en la palabra, y esa palabra sostiene. Salmo 1:3 describe al justo como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa estabilidad es atractiva, porque el mundo está lleno de inestabilidad emocional, y cuando alguien encuentra una fuente firme, se aferra, no por dependencia, sino por reconocimiento. Todo cambia cuando tu identidad se establece. Lo que parecía imposible de alcanzar, ahora te persigue. No porque tú hayas cambiado para seducir, sino porque el cambio interior genera un magnetismo espiritual que no puede ignorarse. Y eso, aunque sorprenda, es parte del diseño de Dios. Él honra a quienes lo honran. Él exalta al que se humilla, y esa exaltación no es espectáculo, es consecuencia. La atracción que ahora ejerces no es emocional, es espiritual. Es el fruto de haber decidido que ya no aceptarás menos de lo que el cielo diseñó para ti. Es el reflejo de que tu alma ya no camina en sombra, sino en luz. Efesios 5:8 lo afirma. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esa luz no se negocia, esa luz no se apaga por el miedo a perder. Esa luz es la que ahora guía tu camino, y quien quiera caminar contigo deberá adaptarse a esa claridad. El alma que ha vivido en la escasez emocional por tanto tiempo comienza a confundir el hambre con amor, el silencio con compañía, la espera con fidelidad.
Se acostumbra a vivir pidiendo, negociando, esperando, como si lo poco fuera una señal de algo más grande que nunca termina de llegar. Pero hay una línea invisible que cuando se cruza, marca el principio de lo que Dios siempre quiso hacer: redimir. El momento en que dejas de mendigar no es una pérdida, es una activación, no es una resignación, es una transición. Porque cuando el corazón se libera del ciclo de esperar lo mínimo, se abre a recibir lo que el cielo ha preparado. Dejar de mendigar no es un acto de orgullo, es una manifestación de fe. Es decirle a Dios: confío en que lo tuyo es mejor que lo que mis emociones quieren retener. En Hebreos 11:6 se nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta fe no es pasiva, es valiente. No es sentimental, es espiritual. Es el tipo de fe que da pasos aunque los sentimientos digan lo contrario. Es la decisión de renunciar a lo que produce ansiedad para abrirse a lo que trae paz. Mendigar afecto, atención o validación revela más sobre la herida que sobre el otro. Pero cuando esa herida es llevada a la cruz, se transforma en poder. El mismo dolor que una vez te llevó a esperar de quien no sabía dar, ahora se convierte en testimonio silencioso de que el alma puede sanar, crecer y prosperar. Porque donde hubo escasez, Dios no solo promete llenar, sino multiplicar. Joel 2:25 lo afirma con contundencia: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. No habla de una simple devolución, habla de una restitución multiplicada, abundante, divina. La multiplicación de Dios no responde a lo que perdiste, sino a lo que decidiste soltar. No se activa por el sufrimiento, sino por la obediencia. El cielo no reacciona al llanto que retiene, sino a la fe que libera. Y esa fe se manifiesta cuando ya no te conformas con migajas, cuando ya no esperas que el otro cambie para sentirte completo, cuando decides que tu valor no está en manos humanas, sino en el diseño eterno de tu Creador. En Segundo a Reyes 4, una viuda enfrenta una situación límite: deudas, escasez, desesperación. Pero cuando se acerca al profeta, no recibe una limosna, sino una instrucción. Recoge vasijas vacías y en ese acto de obediencia comienza el milagro. El aceite no dejó de fluir hasta que se acabaron las vasijas, y cuando hubo llenura vino la multiplicación. No hubo milagro en la queja, hubo provisión en la acción. Así también ocurre con el alma. Mientras permanece en la espera de que el otro se compadezca, no hay aceite. Pero cuando decide moverse, vaciarse de la expectativa que lo mantenía cautivo, entonces comienza a fluir la unción que cambia todo. El Dios que multiplica no está limitado por la cantidad de amor que recibiste de los demás. Su multiplicación no necesita materia prima humana, necesita rendición espiritual. Jesús alimentó a multitudes con 5 panes y 2 peces, no porque fueran suficientes, sino porque fueron entregados. Marcos 6:41 narra que tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo. No se quejó por lo poco, lo bendijo y el milagro ocurrió. Lo que tú tienes en las manos puede parecer poco, pero si decides dejar de mendigar y levantar tus ojos, Dios lo toma y lo convierte en algo que no solo te sacia, sino que también alimenta a otros. Cuando el alma se desprende de la necesidad de ser vista, empieza a ver con claridad. Ya no camina con la mirada puesta en quién responde o quién llama. Camina con la certeza de que cada paso está siendo guiado por el Espíritu. Y esa guía abre puertas que antes parecían cerradas. Isaías 45:2 promete: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cortaré cerrojos de hierro. Esta no es una promesa para los que claudican, sino para los que avanzan, para los que sueltan lo limitado, creyendo que hay algo más grande esperándolos.
soltar no es perder. En el reino de Dios, soltar es sembrar. Y toda semilla que se siembra en obediencia produce fruto. Juan 12:24 lo explica. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Morir a la necesidad de que el otro te reconozca, morir al deseo de que te devuelva lo que nunca dio, morir al ciclo de esperar lo que no corresponde, es lo que permite que brote el fruto verdadero. Y ese fruto no depende del otro, depende de tu conexión con la vid verdadera. Una vida que ha dejado de mendigar ya no vive limitada por la reacción del otro, vive impulsada por la convicción de su llamado. Ya no ajusta su valor según la atención que recibe, lo establece según la palabra que habita en su interior. Y esa palabra es viva, activa, eficaz. Hebreos 4:12 declara que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra corta toda atadura emocional, divide lo que era dependencia de lo que ahora es libertad. Y una vez que el alma experimenta esa libertad, ya no vuelve a los lugares donde se le alimentaba a cuotas. La abundancia de Dios no se mide en cantidades, sino en paz. No se manifiesta solo en lo visible, sino en lo invisible. Cuando decides dejar de pedir migajas, descubres que siempre hubo un banquete preparado. Pero era necesario soltar la bolsa rota donde querías guardar lo que apenas te sostenía. El alma no fue creada para mendigar, fue creada para habitar. Y habitar en la presencia de Dios es lo que activa la multiplicación. Salmo 91:1 lo afirma con autoridad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa morada es abundancia, no escasez, no espera, no suplica. Habita, se establece, se afirma. El que mendiga vive a la expectativa de la respuesta ajena. El que habita vive bajo la certeza de la provisión divina. Y esa diferencia lo cambia todo. Ya no vives evaluando si te miró, si te escribió, si te buscó. Vives reconociendo que el Padre ya te miró, ya te llamó, ya te escogió. Efesios 1:4 asegura: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este llamado precede a cualquier relación humana. Y cuando lo entiendes, las relaciones que no están alineadas con esa elección pierden el poder que tenían sobre ti. Dios no multiplica en medio de la dependencia emocional, multiplica en medio de la rendición espiritual. No es una reacción automática, es una obra progresiva. Pero comienza con una decisión: soltar lo que no te sostiene, dejar de esperar que quien te dio migajas se convierta en fuente. Solo Dios es fuente, solo Él puede llenar sin agotar, solo Él puede dar sin condición. Y cuando te posicionas bajo esa fuente, lo demás se ordena. Mateo 6:33 nos lo recuerda: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las añadiduras no son el fin, son el resultado. La multiplicación de Dios no siempre es en la forma que esperamos, pero siempre es en la dirección correcta. A veces es una paz que reemplaza la ansiedad. A veces es una conexión nueva que honra tu valor. A veces es una visión clara que antes estaba nublada por el deseo de ser amado a cualquier costo. Pero siempre, en cada caso, es una respuesta directa a la decisión de confiar. Confiar en que si dejas el plato de migajas, Él te invitará a la mesa que ya preparó. Y cuando eso ocurre, cuando el alma entra en esa dimensión de reposo, de certeza, de plenitud, todo cambia. El que no podía soltarte empieza a notar que ya no estás esperando. Y eso lo inquieta, porque lo que antes te mantenía atado era la esperanza de que algún día cambiara. Pero ahora esa esperanza ha sido reemplazada por propósito, y el propósito no ruega, no insiste, no se acomoda, camina, avanza, declara. Y en ese avance el que no podía soltarte se queda atrás o se ve obligado a definirse. Porque la multiplicación también separa lo real de lo superficial, lo divino de lo humano, lo eterno de lo temporal. En ese nuevo territorio ya no buscas ser visto, eres. Ya no mendigas espacio,
habitas, ya no imploras amor, lo portas. Y eso es lo que Dios estaba esperando, que dejaras lo poco para confiar en lo eterno. El apego no siempre nace del amor. Hay vínculos que se sostienen no por lo que edifican, sino por lo que dominan. Cuando alguien se aferra a ti, no siempre es porque ve tu valor, sino porque le convenía tu versión más débil, la que dudaba, la que se rendía con una palabra, la que no ponía condiciones. El que parecía no poder soltarte muchas veces estaba aferrado no a tu esencia, sino a tu necesidad. Y cuando esa necesidad se sana, el poder que ejercía desaparece, porque ya no está tratando con la misma persona. Está frente a alguien que ha sido reformado por el Espíritu, fortalecido por la palabra y reposicionado por el propósito. La dependencia emocional no se revela cuando todo va bien, se manifiesta cuando decides cambiar. El que antes parecía tan conectado empieza a alejarse, no porque te haya dejado de amar, sino porque su influencia ya no tiene efecto. Y eso lo confunde, porque lo que antes provocaba tu atención, ahora no te mueve. Lo que antes bastaba para hacerte ceder, ahora no tiene fuerza. Y esa transformación lo expone, lo enfrenta con una verdad que no quiere aceptar, ya no tiene control. En Efesios 4, 22, 24 se nos llama a despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. No es solo un cambio moral, es una renovación integral. Implica dejar de ser manipulable, dependiente, frágil, para convertirse en alguien que opera desde la madurez espiritual. Esa madurez es percibida. Es una presencia que comunica límites sin necesidad de explicarlos. Una postura que no requiere confrontación, porque se afirma desde el interior. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la claridad. Ya no amas para retener, amas para liberar. Y quien no estaba preparado para enfrentar esa versión tuya, siente que algo se le escapa de las manos. El alma que se fortalece deja de ser moldeada por la carencia. Y esa firmeza, cuando es real, desmantela cualquier dinámica que se sostenía en la manipulación. El otro no era adicto a tu amor, sino a tu vulnerabilidad. Era adicto a tener siempre la última palabra, a decidir cuándo aparecía y cuándo desaparecía, a recibir sin dar, a prometer sin cumplir. Pero cuando rompes ese patrón, cuando dejas de responder como antes, empieza a experimentar una pérdida que no entiende. Porque no perdiste el amor, ganaste dignidad. Y la dignidad es más poderosa que cualquier demostración afectiva, porque proviene de Dios, no de las emociones. En Proverbios 29, 25 se nos advierte: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor a perder a alguien puede ser un lazo más fuerte que cualquier cadena visible. Pero cuando ese temor es reemplazado por confianza en Dios, el lazo se rompe. Y al romperse, lo que parecía apego se revela como dominio. Lo que parecía amor se desnuda como control. Y el que antes no podía soltarte ahora enfrenta la libertad que nunca imaginó que tomarías. Una libertad que no se explica, se vive. Una libertad que no necesita venganza, porque ya tiene justicia. Hay quienes aman la versión tuya que no se conoce, que no se defiende, que no exige respeto, porque esa versión les da ventaja, les permite moverse sin consecuencias. Pero cuando esa versión muere, también muere el control. Y ahí empieza el conflicto. No porque tú hayas cambiado en lo superficial, sino porque cambió la fuente de tu identidad. Isaías 40, 31 lo dice con firmeza: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La fuerza que ahora te sostiene no depende de quien te busca o te ignora, sino de quien te diseñó. Y esa fuerza es imbatible. Cuando decides no volver atrás, cuando eliges no entregarte desde la debilidad, sino desde la plenitud, el otro se ve obligado a redefinirse.
porque ya no eres la sombra de lo que fuiste. Ahora eres una luz que no se puede manipular. Y esa luz revela más de lo que muchos quisieran. Revela intenciones, expone carencias, saca a la luz lo que antes se escondía detrás de una relación disfuncional. Es en ese momento que entiendes que lo que el otro no podía soltar no eras tú, era la facilidad con la que antes cedías, el acceso libre que tenía a tu corazón, sin compromiso, sin sacrificio, sin responsabilidad. Cuando ese acceso se cierra, no como castigo, sino como crecimiento, se activa una distancia que no es emocional, sino espiritual, porque ya no estás en el mismo nivel, no porque seas superior, sino porque decidiste avanzar. Y quien no avanza contigo, inevitablemente se queda, no porque lo rechaces, sino porque tu nuevo andar ya no es compatible con las dinámicas antiguas. Lucas 5, 37, 38 enseña: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Este principio espiritual aplica también a las relaciones. No se puede sostener una nueva identidad con vínculos que demandan la vieja. No se puede caminar en propósito con personas que solo te conocieron en tu quebranto. Y si el otro no está dispuesto a renovarse, entonces no puede contener lo que ahora portas, porque tu crecimiento ya no se acomoda a las estructuras antiguas. Cuando la versión débil muere, nace una autoridad que no se negocia. No es arrogancia, es determinación. No es frialdad, es sabiduría. Y esa sabiduría no discute, simplemente se establece. El que antes te daba migajas, ahora se pregunta por qué ya no te llenan. Y la respuesta no está en tus palabras, está en tu transformación. Esa transformación que Dios inició el día que decidiste que ya no vivirías desde la necesidad, sino desde la verdad. Y esa verdad es clara: fuiste creado con propósito, sellado con identidad y capacitado para amar sin perderte. El que no puede soltarte hoy es porque extraña la versión que él podía controlar. Pero esa versión ya no existe. Ahora eres templo del Espíritu, portador de luz, reflejo de la gracia. Y eso, aunque confunda a muchos, es la mayor evidencia de que Dios está obrando en ti. El alma que ha sido procesada por Dios ya no se aferra desde el miedo, sino que se establece desde la verdad. Aprende a discernir que hay un abismo entre lo que el amor edifica y lo que el ego retiene. Hay vínculos que se sostienen no porque estén basados en lo eterno, sino porque se alimentan de la costumbre, del deseo de posesión, del temor a quedarse solo. Pero lo que nace en la carne no puede sostener lo que solo el Espíritu entiende. Y en ese cruce de caminos es la verdad la que separa lo que debe permanecer de lo que necesita soltarse. Jesús fue claro en Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta unión que él describe no es solo emocional, ni se basa en convivencia, ni se define por promesas humanas. Es una unidad espiritual que tiene origen en el cielo. Cuando Dios une, también sostiene, no con esfuerzo humano, sino con fidelidad, entrega y dirección divina. Lo que se mantiene únicamente por apego, sin verdad, sin honra, sin propósito, eventualmente se desmorona, porque el ego retiene lo que la gracia ya no sostiene, y eso termina asfixiando. El alma que ha dejado de aceptar migajas ya no se deja llevar por apariencias, ya no confunde insistencia con compromiso, ni presencia con entrega. Entiende que el verdadero amor no se impone, se cultiva. Y ese cultivo solo es posible en tierra fértil, donde la verdad reina, donde la transparencia es norma, donde el Espíritu es el centro. 1 Corintios 13:6 dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
Eso implica que no todo lo que se llama amor es puro y no todo lo que permanece proviene de Dios. Hay relaciones que se vuelven cárceles invisibles. Se mantienen vivas solo porque una de las partes no quiere soltar, aunque sabe que el otro no está caminando con Dios ni respetando su dignidad. Pero cuando la verdad se revela, el alma empieza a respirar de nuevo. Ya no se retiene por miedo, se elige por convicción. Y si la unión es de Dios, esa verdad no separa, fortalece. Porque todo lo que es verdadero, cuando es confrontado por la luz, resiste. Solo lo falso huye. Juan 3:21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Quien ama de verdad no le teme a la claridad. No se esconde detrás del orgullo, ni se escuda en excusas. El amor que proviene del cielo se sostiene por su esencia, no por control, ni manipulación, ni dependencia emocional. Y cuando el alma comprende esto, también entiende que no está sola, que Dios nunca deja en ruinas a quien elige la verdad, que soltar lo que no está alineado con su propósito no es un fracaso, es una puerta abierta a su voluntad. En ocasiones soltar es el acto más valiente de fe, porque confía en que lo que es verdadero permanece y lo que no es se disuelve, no por abandono, sino por justicia espiritual. El amor verdadero edifica, el ego solo acumula. El primero busca restaurar, servir, honrar. El segundo busca retener, controlar, dominar. Por eso cuando el alma decide caminar en la verdad, se libera. Ya no ama desde la necesidad de ser amado, sino desde la plenitud de haber sido amado por Dios. Primero Juan 4:19 lo afirma con claridad. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la base de toda relación que trasciende, haber sido amado primero por el Creador. No desde la carencia, sino desde la abundancia. Y esa abundancia es la que permite amar sin ataduras, sin miedo a perder, sin dolor por soltar. Porque lo que viene de Dios no necesita presión para quedarse. Permanece porque es verdadero, permanece porque ha sido sellado en lo alto. Y si permanece es porque la verdad lo sostiene. Pero si se va es porque la verdad lo expuso. Y en ambos casos el alma gana. Porque donde hay verdad siempre hay libertad. Hay un punto en el que ya no se trata de la otra persona. Ya no se trata de si te extraña, si vuelve, si reacciona. Llega un momento en el que todo gira en torno a ti y a tu nuevo nivel de conciencia espiritual. Porque lo verdaderamente transformador no es que quien te daba migajas empiece a buscarte, sino que tú hayas comprendido que ya no estás disponible para lo que no te honra. El milagro no es externo, es interno. Es que tu corazón ahora tiene otros filtros, tu espíritu otro lenguaje, tu alma otro horizonte. Porque el alma que ha sido purificada por el fuego del rechazo deja de temer el silencio y comienza a celebrar la paz. Ya no necesitas que nadie confirme tu valor. Has sido validado por aquel que no se retracta. Has sido aprobado por el Dios que no da en partes ni en pedazos, sino que se entrega por completo. Romanos 8:32 lo dice con fuerza. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ese es el nivel de entrega de Dios hacia ti, ¿por qué conformarte con vínculos que se dan por cuotas? Ya no se trata de que el otro te elija. Se trata de que tú has elegido ser coherente con la grandeza que el cielo depositó en ti. Ese nuevo estándar ya no busca encajar, no negocia presencia, no necesita ser recordado para sentirse valioso. Camina en propósito, y donde hay propósito, hay dirección. No te estás alejando de nadie, te estás acercando a ti mismo. Estás volviendo al diseño original, al corazón de Dios, al centro donde siempre debiste habitar. Y desde ese centro, todo lo demás se ordena, no por presión, sino por consecuencia. Quizás esa persona nunca pensó que llegarías a este punto,
Quizás creía que siempre estarías disponible, siempre a la espera, pero no contaba con que Dios te levantaría de ese estado. No contaba con que tus lágrimas serían convertidas en visión. No sabía que tus rodillas dobladas producirían fuerza en lo secreto. Porque lo que ocurrió en ti no fue emocional, fue espiritual. Y ahora que estás completo, quien quiera acercarse tendrá que hacerlo desde la verdad, desde la honra, desde el compromiso. Ya no desde el poder, ni desde el ego, ni desde el hábito. No se trata de que ahora seas inalcanzable. Se trata de que ahora sabes cuánto vales. Y quien sepa verlo, lo celebrará. Y quien no lo entienda simplemente se apartará. Pero tú no te detendrás, porque el Dios que te restauró también tiene preparadas las personas, las conexiones y los escenarios que reflejan esa restauración. No te conformes, no regreses, no te detengas, porque lo que Dios tiene preparado para ti no se parece en nada a las migajas que alguna vez aceptaste. ¿Ves?